Hermanas, hermanos, ya en este 22º domingo del tiempo durante el año, empezamos la lectura, en la segunda lectura, la carta del apóstol Santiago. Y a partir de los domingos siguientes la vamos a tener como alimento de la palabra de Dios. La carta de Santiago es una referencia importantísima en lo que es la construcción y el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. Es, por así decirlo, la carta magna dentro de lo que es la Sagrada Escritura, de esta doctrina tan rica que la Iglesia desarrolla desde 1893, más o menos, con el Papa León XIII, que escribe sobre las realidades nuevas que están surgiendo en el planeta con la revolución industrial y todas las injusticias que vienen como consecuencia en el trato a los trabajadores y en el abuso de poder. La doctrina social, la Iglesia la propone al mundo, no solamente a los católicos, para tener una convivencia más justa, más armónica, y ojalá que algún día llegáramos todos los habitantes de esta tierra a tratarnos como hermanos. Ahí están en todo ese cúmulo de doctrina, y tiene como base esta que es la carta del apóstol Santiago. Cerramos el paréntesis. Ahora que está de moda, ¿verdad?, hacer pausas, cerramos la pausa. Bueno, y en este cerrar la pausa, vámonos a las dos lecturas de referencia en este domingo. La primera del Deuteronomio y el Evangelio de San Marcos. El pueblo de Israel tiene un gran regalo. El regalo se lo da Dios al darles una ley. Esta ley es a través de ese gran líder del pueblo que es Moisés. Y nosotros podríamos decir que esa ley está como sintetizada en los 10 mandamientos. Pero no solamente eso observan los habitantes de Israel, sino una serie de reglamentos y ordenamientos que están ahí y que tienen que cumplir. Se fueron como aumentando conforme pasaban los años, fueron como haciéndose más. Y entonces llegan a un momento en el que legislan sobre incluso hasta el uso del comino en la comida. Acá en el norte no se usa mucho el comino, pero parece ser que en el sur sí. Hasta en eso legislan. Y legislan cosas como estas que aparecen aquí, de lavarse las manos, aparece en el Evangelio, lavarse las manos hasta el codo, el que cuando llegaban de la plaza, del mercado, se lavaban completamente, se bañaban, dejaban sus zapatos, sus sandalias, a la entrada de la casa para no contaminar la casa. Eran cosas como muy puntuales, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué se les habrá ocurrido legislar sobre eso? Porque eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía que estar vivo cuando llegara el Redentor. Entonces, la razón de ese tipo de ordenanzas que tenían era para mantenerse. Algunos se preguntarán, ¿y los demás pueblos no tenían esas costumbres? No, eso es lo más curioso, no las tenían. Ustedes podían distinguir a un judío de los demás que llamaban paganos por el cumplimiento de estas reglas y por ciertas cosas que tenían, los podían encontrar. Bueno, pero obviamente que cuando llega Jesús ya ha sido la plenitud. Esta serie de observaciones, de mandamientos, de mandatos, obviamente que estaban con un espíritu. El espíritu de la ley lo superaba y el espíritu era amar a Dios y amar a los demás. Eso después viene Jesús y lo aclara y lo perfecciona. Ese amor entonces es el que está presente en el cumplimiento de los mandamientos. Pero nos puede pasar como les pasó a los de Jesús, a los del tiempo de Jesús, que observaban muy bien aquello externo, aquello que estaba por fuera, pero les faltaba lo interno, lo que le daba verdaderamente vida, lo que les hacía
ser importantes a los mandamientos. Lo importante no era lo exterior, no era la forma, era el fondo, aquello que estaba como presente en el observar los mandamientos de la ley de Dios. Por eso dice el libro del Deuteronomio, que Dios no hizo nada igual con otros pueblos, porque les dio su ley. Pero nosotros los humanos, como que a veces somos demasiado formalistas, cumplimos la ley, pero no el espíritu de la ley. Y lo que el Señor quiere es que vivamos ese espíritu de la ley. Y por eso dice, hipócritas, la palabra es fuertísima, hipócritas. En el tiempo del teatro griego, el famoso y clásico teatro griego de las tragedias, hacían representaciones públicas de algunas de las obras de sus grandes autores. Y esas representaciones públicas, los actores llevaban unas máscaras. Las máscaras tenían sonrisa, o al contrario, la boca estaba al revés, era tristeza, a veces era de admiración, a veces era de miedo, y los actores se iban poniendo esa máscara de acuerdo al personaje que estaban representando. Hipócrita significa doble cara, eso es lo que significa. Me quito la cara de la máscara y después me pongo mi verdadera cara. Jesús dice, son hipócritas porque a los ojos de los demás ustedes quieren aparentar que son muy buenos, que están cumpliendo hasta con el último punto de la ley, que están yendo perfectamente a misa 1 minuto antes de que empiece y se van 1 minuto después de que termina. Y son un ejemplo, ¿sí? No, qué bien que vengan a misa a esa hora, de veras, qué bueno. Y si llegan antes, qué bueno. Pero no se trata solamente de cumplir con eso, sino el espíritu. ¿Qué tal está en la misa? Con mi celular. Y hay una manifestación ahorita en México. Oye, comadre. Y él mientras allá al cura hablando. Ay, fíjate que sí es cierto, comadre. Palabra de Dios. ¿Palabra de qué? Si yo estaba con la mente en otra parte. ¿Palabra de qué? De Dios. Gracias, Señor. No, te alabamos. Sí, te alabamos. ¿Qué? Entonces es no solamente cumplir por cumplir, sino precisamente con la fuerza del amor, yo realizo esto que me pide el Señor. Y por eso dice el Señor en su palabra de hoy, que de nuestra mente y de nuestro corazón es de donde surgen los pecados, los más feos, los más tremendos, los más horribles. No es porque viene de fuera, es que el ambiente que está allá afuera es horrible y me llevó a pecar. Pues sí, puede ser que haya influido mucho, ¿para qué le voy a decir que no? Pero el que decide pecar es usted. Ahí es donde está, ahí radica la fuerza del pecado, en que yo decido pecar. Porque si soy obligado a algo que sea horrible, no estoy pecando. Fíjense hasta qué grado. O sea, para que yo peque, quiero yo pecar. Es que me hicieron hacer tal cosa horrible. Sí, no pecaste. Hace que la semana pasada estábamos recordando, qué rápido se pasa el tiempo, 10º aniversario del asesinato de los 72 de San Fernando. ¿Se acuerdan? Fue horrible. Hay una periodista que ha hecho todo un estudio sobre eso y quedan muy mal las autoridades a nivel local y a nivel federal. Pésimo queda. El asesinato de esos hermanos nuestros que venían de Centroamérica con el sueño americano quedó frustrado con ese asesinato. Y decía que entre los grupos de los Z y de otro grupo ahí del crimen organizado, agarraban a los muchachos y muchachas que venían de Centroamérica, a las muchachas las prostituían y a los muchachos los ponían a pelear entre ellos, a pelear a muerte. No era a pelear de vamos a darnos unos golpecitos, no. Aquí queremos que uno de los dos gane matando al otro. Y les daban armas, cuchillos. Y se ponían a verlos como si fuera una
pelea de gallos, a ver quién ganaba. Y yo digo, ¿y el que mataba a su papá? Porque los ponían entre parientes, hijo contra padre, hermano contra hermano, vecino contra vecino, a pelear. Esa era la gran satisfacción de estos engendros del demonio que se llama crimen organizado. Pues yo le diría al que quedara vivo de esos dos que no había pecado, incluso matando a su papá. No había pecado, porque él no quería hacerlo, porque se vio obligado a hacerlo, porque no le quedaba otra. Algunos dirían, sí le quedaba otra, decir que no. Sí, podía haber dicho que no y ahí lo mataba. Podía haber dicho eso, sí. Esa era ya una obra de grandísima virtud. Pero en el ambiente, esto lo aclaro porque a veces pensamos que pecar es simplemente hacer algo. No, el pecado está aquí en el corazón sobre todo. De aquí salen los malos pensamientos, de aquí salen las malas acciones. Y por eso Jesús dice, vamos a purificar ya no por fuera, mejor purifiquemos por dentro. Hagamos una limpieza interior. Veamos de dónde vienen nuestros malos pensamientos. ¿Por qué yo tengo todavía este rencor tan grande hacia aquel miembro de la familia que hace algunos años me hizo daño? ¿Por qué yo sigo teniendo deseo de venganza? ¿Por qué soy un envidioso, envidiosa? ¿Por qué cuando me piden algo les digo que no? Como primera respuesta. Y después digo, sí lo tenía. Claro, sí lo tenía. Pero la primera respuesta es no. Como cuando vamos por la calle y sale un tarahumara y nos dice Corima. O Corima, porque yo no sé Rarámuri, ¿ok? Y nosotros lo primero que le decimos es no tengo, ¿se han fijado? Así, Corima, no tengo. Caray, sí, tenía aquí un peso, por lo menos se lo podía haber dado. ¿Por qué somos así? O sea, ¿por qué? Porque no hemos limpiado aquí adentro. Nuestro corazón sigue como marcado por ese deseo de nuestro propio interés, de nuestro propio placer, de buscar solamente nuestra realización y no el bien de los demás. Oye, Señor, entonces nos invita a cuidado. De nada sirve tener atención hacia lo externo, estar bien cuidadito, bien limpiecito, con el último perfume de moda, con mi peinado new look, la ropa de marca. Qué bien, qué guapa se ve, comadre. Gracias, coma, ya sabía. Qué bueno que se vea bonita, que se vea guapa, excelente, la felicito. Pero no basta, hay que verse guapo por dentro. Y eso solamente lo ve Dios. Y lo ve el corazón de la gente sencilla. La gente sencilla lo ve. La gente sencilla es capaz de descubrir a una persona buena. Con pocos actos, con pocos gestos, lo descubre. Porque lo que está aquí es la riqueza de la persona. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a encontrar por dónde están todavía esas manchas de mugre, de suciedad, de desorden aquí interno. Que no nos preocupemos tanto por lo de fuera, sino que vivamos el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el amor a Dios y el amor a los semejantes. Tal vez como lo que dice hoy el apóstol Santiago en su carta. Pongan en práctica esta palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Amén.